Bueno, amigos, estamos listos para nuestra próxima entrevista y es un tema súper importante. Ayer lo comentábamos, lo adelantábamos, porque la UNESCO alerta escasez mundial de profesores y estima un déficit de 44 millones para 2030. Esto visto globalmente es interesante desde el ángulo de cada país. En este caso estamos en Venezuela y el programa llega nuestro espacio por radio y televisión a varios países de América Latina. Bueno, Saúl, yo voy a presentar a uno de los invitados y tú al otro. Dele, adelante. Ángel Tovar nos acompaña en este foro, presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, ABEC, doctor en Educación, máster y trainer en Programación Neurolingüística, investigador en Neuroeducación, profesor de gerencia de las organizaciones y en Neurodidáctica aplicada a la educación inicial en la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Cátedra UNESCO para la Promoción de la Paz. Y también nos acompaña Mariano Herrera. Él es PhD en Educación y también es integrante del programa Alianza por la Educación en la Universidad Metropolitana y otras instituciones. También es profesor de posgrado en distintas universidades de formación docente en América Latina. Bueno, dos señores que, como tanto digo, tienen pupitre, dos doctores en educación para el orgullo venezolano. Gracias, profesores Ángel y Mariano. Por supuesto, quiero que se muevan espontáneamente dentro del tema, en la participación, en el turno. Eso sí, cuando participen por primera vez, digan su nombre para que quienes nos siguen por radio sepan quién habla. Miren, una revelación en estas proporciones de la UNESCO. ¿Cómo debemos leerla? Y particularmente desde Venezuela. Adelante. Y bueno, Mariano Herrera, empiezo yo, Ángel, si quieres. Es un tema que estamos descubriendo en el mundo, pero que no es nuevo en Venezuela. En Venezuela el atractivo de la profesión docente empezó a mermar y a producir efectos negativos en cuanto a el número de bachilleres que se inscribían en las universidades que forman docentes desde hace más de 25, 30 años, ¿no? Eso está relacionado con uno de los elementos que sí están mencionados en el informe de UNESCO, que es que las condiciones de trabajo, no solamente el sueldo, las condiciones de trabajo de los docentes, pues no son las más atractivas. Y eso, digamos, es una cosa que, repito, en Venezuela y en algunos otros países de América Latina no es de hace un año, ni dos, ni cinco. Eso tiene más de 25, 30 años. Y se ha visto, aquí se veía más claramente, y ahí sí puedo decir, hace más de 30 años, en donde se forman los profesores de bachillerato, que esencialmente es en la UPEL, en los institutos pedagógicos de Venezuela, que son varios agrupados en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL, ¿no? Ahí pues había unos datos hace muchísimos años. Nosotros hicimos un trabajo y la profesora Ana Cari Rodríguez también indagó lo más que pudo, porque es muy difícil tener la información especializada y específica que había en áreas, por ejemplo, de ciencias elementales como química, biología, física, matemática, y en otras áreas como inglés, un déficit de alrededor de 40% en las aulas de las escuelas públicas, de los liceos públicos en general en Venezuela, ¿no? Entonces, eso no es nuevo, eso no es una cosa nueva. Se ha agravado profundamente. Se ha agravado profundamente en Venezuela, pero también en otros países de América Latina. Y como vemos en el informe de UNESCO, pues también está pasando en otros países. No está pasando en los países con mejores resultados en educación, según las cifras de la OCDE misma, que no es, bueno, UNESCO es otra institución, pero la OCDE tiene unas cifras, por ejemplo, en los resultados de PISA, que indican que en donde los resultados de los alumnos son mejores, los 10 mejores países, digamos, con resultados en PISA, no tienen déficit docente. Y ahí podríamos hablar cuáles son las razones, pero dejo hasta aquí y adelante, Ángel. Profe. Gracias. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Ángel Tovar, de la Asociación Venezolana de Educación Católica en estos momentos, y bueno, voy a hablar
esas cifras a nivel del contexto de Venezuela y desde mi experiencia. Yo fui docente en Fe Alegría durante muchos años, hasta llegar en la dirección, antes de llegar a la universidad. Y recuerdo que en aquella época, lo que dice el doctor Mariano, en efecto, teníamos grandes dificultades para conseguir docentes en las áreas de las especialidades, sobre todo para el bachillerato. Esa preocupación, bueno, tenía como una norma dentro del ministerio, tú no puedes tener más del 50% de docentes no graduados en el colegio o en la unidad educativa, pero eso era muy difícil cumplir con ese parámetro por cuanto no teníamos los especialistas y siempre contábamos con gente de otras carreras que finalmente se quedaba en educación. Luego ingreso a la universidad y recuerdo que el Pedagógico de Caracas, donde soy todavía docente porque estoy prestado a la BET, y mi último cargo fue como jefe de admisión. Nosotros recibíamos en el 2005, 2011, exactamente no recuerdo la cifra, recibíamos hasta 11.000 demandas educativas para el Pedagógico de Caracas nada más. Yo tenía hasta 3 secciones de alumnos, cada uno con 30, 35 o 40 de distintas especialidades. Y cuando me vine del pedagógico a asumir el cargo en la BED, nada más ingresaron 385 para 21 especialidades y 12 departamentos. Te puedes imaginar lo que eso significa, porque pregunté, mi esposa es del departamento de biología, habían ingresado 4 nada más, de los 4 quedan 2 para todo el país, porque la UPEL de alguna manera surte desde el punto de vista de empleabilidad a los docentes de todo el país, no solamente de Caracas, pero claro, con los 9 pedagógicos, pero así los jefes de admisión teníamos más unas cifras muy bajas, siguen siendo muy bajas y todavía más. Pero ahora, como jefe de la BED, que he estado recorriendo el país, me encuentro con unas cifras muy alarmantes. La mayoría de los docentes que están ahora, que decimos, bueno, hay que cuidar esas vocaciones que están en esos momentos, que están de 39 a 58, 59, 60 años como yo, son el grupo que se ha mantenido en educación. Pero las cifras que van desde 20 a 29 es menor del 8%. Es decir, en todos los estados tenemos un vacío enorme que para nosotros contextualizar eso, lo que significa en la educación del país, es un nuevo agravante de cómo salir de la crisis educativa en la que estamos. Por lo tanto, el tema global que plantea ese estudio para nosotros es mucho más grave, pues en términos de lo que podemos hacer y que cómo podemos trabajar. Profesor Herrera, fíjese, usted hablaba de condiciones económicas. ¿Qué encuentra un profesor venezolano para entender, para ilustrar? ¿Cuánto gana en promedio un profesor aquí? ¿Y qué encuentra cuando va buscando ofertas en los países vecinos? Colombia, Brasil, Paraguay, Perú. Para más o menos entender por qué muchos migran también. Sí, bueno, Mariano Herrera aquí hablando. Sí, el tema, que quiero añadir un temita más, que es que los déficits de los que estamos hablando esencialmente eran solamente en bachillerato. Había muchísimo menos déficit en primaria. Pero con lo que acaba de mencionar Ángel, ahora eso se cambió y también hay un déficit en profesores de primaria. No hay maestros de primaria ni egresando ni estudiando. En cuanto a los ingresos promedio, bueno, en Venezuela el ingreso es una cosa absoluta, el ingreso básico de los docentes, bueno, no llega ni a $20 mensuales en el mejor de los casos y puede ser mucho más bajo si estás empezando en docente 1, eso va hasta docente 6, y dependiendo de si tienes posgrado y una serie de cosas más, puede que aumente. Y bueno, están los bonos adicionales que hacen que, yo calculo que pueden llegar en algunos casos a $60, $80 el ingreso mensual, ¿no? Tú me corriges, Ángel, que tienes los datos más actualizados por la ABEC que tiene el convenio, ¿no? Pero bueno, yo estuve en Ecuador y también sé cuánto están ganando en Chile y en México los docentes egresados. Un docente que egresa como recién graduado pues, de la Universidad de Formación de Docentes en esos países. En Ecuador el sueldo de ingreso, un muchacho tú que tenga 20, 21 años, 22, pues empezando a trabajar, es $680 y puede llegar a fin de carrera un poco más de 2.000, 2.500. Un poquito más que eso es en Chile y en México, y un poquito menos que eso es en Perú, Colombia, no sé, en Bolivia. En Argentina es muy variado porque Argentina y Brasil son países muy descentralizados en educación.
y hay como muchos sistemas educativos en las provincias y en los estados, en las provincias de Argentina y en los estados brasileños. Pero digamos, la diferencia que hay entre el sueldo mínimo de Venezuela y los demás países es un abismo gigantesco, una brecha muy, muy, muy grande, y por supuesto a la tendencia a emigrar es entendible, ¿no? Porque bueno, aquí prácticamente sobrevivir, no vivir, sobrevivir con el ingreso exclusivamente del Ministerio de Educación o de cualquier otra instancia que exista. Bueno, hay una diferencia, por supuesto, con los colegios privados. Los colegios privados en general son menos del 14% de la matrícula en Venezuela, pero los que pagan con una cantidad que sea satisfactoria para el docente que trabaja ahí, los colegios que pagan un poco, hasta 400, 500, 800 y hasta $1.000 mensuales, son, bueno, me caben en las dos palmas de mis manos, ¿no? No son muchos. Entonces, bueno, en Venezuela hay 28.000 planteles, de los cuales 22.000 son públicos y el resto son privados. Entonces, de esos privados, pues hay una enorme cantidad que atienden poblaciones relativamente vulnerables en lo económico. Entonces, pero creo que, Ángel, tú puedes tener un poquito más de información clara en cuanto a cuál es el ingreso actual, ¿no?, de los docentes. Ángel, por favor, y disculpa que me meta. Vamos a la pausa, tenemos que hacer una pausa. Por cierto, agradecidos con el tiempo de ambos. Ángel incluso está paradito como para tener la conectividad como copiloto. Me angustia ver a Ángel porque digo, conche, lo estamos retrasando. Pero no se ha caído la señal, es lo importante, no se ha caído. Así que al regreso, por favor, Ángel, con la respuesta que te convoca el profesor Mariano Herrera. ¿Qué clase de foro? Qué maravilla son ustedes. Gracias. Volveremos.